Escuchar y a ver a esta hora las declaraciones del expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero. Personalidades de la política europea, es presidente del Senado francés y es comisario y es ministro de Exteriores de Chipre. Y por tanto la conversación también ha girado sobre la necesidad, la conveniencia de trabajar por un diálogo mucho más fluido entre Venezuela y la Unión Europea. Es un deber para la Unión Europea, es una oportunidad y también creo que es una oportunidad y un deber para Venezuela. Esperemos que a partir del próximo domingo se abra un tiempo de acercamiento, donde prime el diálogo frente a las sanciones, donde prime la colaboración frente a la desconfianza y donde se fomente el respeto frente a la injerencia. Y lo más importante de todo, que haya un conocimiento y una objetividad de las cosas que suceden en Venezuela. En nuestra tarea vamos a contribuir como acompañantes para que la jornada del domingo sea ante todo una jornada pacífica. El pueblo de Venezuela es un pueblo pacífico, es un pueblo democrático, le gusta votar y esperemos que sea una buena jornada electoral. Saben que la esencia de la democracia es la aceptabilidad de la derrota. Y por tanto, debemos de tener una jornada en la que, ante todo, los resultados sean inapelables. Y en esa jornada se respeta a quien vote y a quien no vote. A quien crea en que las elecciones son siempre la mejor opción. La peor de las elecciones es siempre la mejor opción. Es mi convencimiento como demócrata. Y trabajaremos, como he hablado con el presidente Maduro, y hablaremos con el candidato Falcón, para que el día 21 haya un diálogo, gane quien gane. Un diálogo abierto. Un diálogo para llegar a acuerdos en materia económica, reformas políticas, política exterior. Y que la próxima etapa de Venezuela sea una etapa de estabilidad. Todos deben estar invitados al diálogo. Las elecciones son un día. El futuro de Venezuela es para siempre. Las necesidades económicas, el fortalecimiento democrático, es para siempre. Por eso trabajaremos por ese diálogo. Señor Rodríguez Zapatero, usted habló con el presidente sobre la posibilidad de una nueva ronda de diálogo en Santo Domingo. ¿Cuáles serían los pasos necesarios para esto? ¿Se incluirían los mismos actores o distintos actores? Bien, sí, hemos hablado con el presidente de abrir una nueva etapa de diálogo después del domingo. No hemos detallado ni el lugar, ni quien puede participar, aunque, en mi opinión, la participación debería de ser abierta a las fuerzas políticas en general. Claro, hay que ver cómo queda el resultado del día 20 y los cambios que se producen en el mapa político. Y les diré personalmente, pero es posición personal,
Sí tengo una agenda de temas sobre los que debería de versar el diálogo, pero como siempre estaré dispuesto únicamente a ayudar y a cooperar, igual que nuestros colegas europeos que tan amablemente, y quiero subrayar el agradecimiento, están aquí. Solamente para seguir esto, señor, Ian Bruce de Telesur en inglés. ¿Perdón? Ian Bruce de Telesur en inglés. Hoy día el señor Julio Borges salió con un tuit criticando lo que dijo que usted está avalando esas elecciones. Eso significa que sería muy difícil implicar a esta misma gente en un diálogo de nuevo, ¿verdad? Con usted mediando. Mire, no compito en la política venezolana, solo compito por la paz, por el diálogo y por resolver problemas, incluidos algunos que le he resuelto a Julio Borges. Y por tanto no voy a polemizar con Julio Borges, solo recordarle que siempre me habrá oído decir que las elecciones son el camino, que el acuerdo es el camino y que algún día deberíamos conocer por qué en República Dominicana, cuando íbamos a firmar, pues él no quiso. Respeto que no quisiera, por supuesto, pero fuimos a eso. Lo sabe el gobierno de República Dominicana. Pero le diré que, desde luego, estoy plenamente convencido que todo aquel que quiera una salida de diálogo, una salida de acuerdos políticos, todo aquel que conciba la política como acuerdo y no solo como confrontación, debería de estar en una mesa de diálogo en Venezuela, en mi opinión. Y por supuesto, él representa un partido, ¿no? Le esperamos, si quiere el acuerdo, salida pacífica y democrática. Si no, ¿cuál es la alternativa? Porque lo que debía de preguntar, lo que cabe pedir a quienes piensan como el señor Borges es qué alternativa han puesto encima de la mesa. Ya sabemos que han dicho no. ¿Y cuál es la alternativa? Hoy he estado en el Consejo Electoral y el representante de la oposición, Luis Emilio Rondón, nos ha dicho que las condiciones electorales son las mismas que las de diciembre del 2015, cuando ganó por 2 millones de votos la oposición. El representante de la oposición. Yo añadiré, siempre son mejorables las garantías democráticas. Por supuesto. Hay que controlar al poder, por supuesto. Pero son elecciones. Yo cuando he estado aquí he visto votar a la gente, he visto que la gente votaba libremente. Por tanto, todo el que quiera Venezuela, la paz en Venezuela, en mi opinión debe estar a favor de un diálogo, gane quien gane, se haya presentado o no se haya presentado, porque el futuro y el pueblo de Venezuela es mucho más importante que quien se presenta o no se presenta, quien ha querido acordar o no ha querido acordar. Buenas tardes, soy Fania Rodríguez del periódico Brasil de Fato. Usted ha dicho sobre un posible diálogo con la Unión Europea. El presidente Maduro las últimas semanas en el estado de Aragua ha dicho que está dispuesta a negociar incluso con Estados Unidos, abrir un diálogo incluso con Estados Unidos. Pero yo le pregunto, ¿qué tan dispuesta estaría Unión Europea a abrir un diálogo con Venezuela? Porque Venezuela ha demostrado que
a través de las declaraciones del presidente Maduro que sí podría dialogar. Pero ¿Unión Europea realmente quiere dialogar? Bien, es una pregunta que me he hecho muchas veces. ¿Por qué la Unión Europea dialoga con Irán? ¿Por qué es partidaria del diálogo y de una solución siempre por la vía diplomática y pacífica? ¿Y por qué se ha puesto como se ha puesto con Venezuela? O sea, no es razonable, no es fácil de explicar, ¿no? Y podríamos poner muchos otros ejemplos de otras circunstancias, pero no es el caso. Yo creo que la Unión Europea debe volver a su ser, a su naturaleza, a esa potencia regional que prioriza el diálogo y la paz, que condena lo que ha pasado en Jerusalén, que defiende el Estado palestino, que promueve el diálogo en Oriente Medio. Esa es la Europa que el mundo espera. Y la Latinoamérica que está esperando una Europa que apueste por el diálogo. Y desde luego con Venezuela, que es una potencia en Latinoamérica. ¿Que puede ser un diálogo exigente? Sí. Pero oiga, vamos a llegar al absurdo de que ahora es más fácil el diálogo con Cuba, después de lo que hemos oído durante décadas sobre Cuba. Yo, cuando era presidente, en fin, posición común. Ahora, sin embargo, cambió completamente la situación. Debo decir, es un gran misterio. Llevo 3 años empleándome a fondo por el diálogo en Venezuela, viendo las posiciones de la geopolítica internacional, teniendo la experiencia de haber estado en el G20, en la OTAN, en el Consejo Europeo durante 8 años. Y mire, sencillamente no hay explicación. ¿Que hay muchas cosas que cambiar en Venezuela? Por supuesto. Hay que hacerlo con el diálogo democrático. O sea, no tiene sentido que gobiernos del mundo alienten posiciones radicales. Es irresponsable. Y estoy convencido que el tiempo va a dar la razón a los que apostamos por la paz y por el diálogo. Por renunciar al fanatismo, por excluir el odio, por dar siempre una oportunidad a tender la mano. Eso es la política. Y por eso a veces se reciben muchas críticas. Pero digo desde aquí, estoy dispuesto a hablar y a debatir con quien quiera, para convencer de que hay que sumarse a la idea positiva del diálogo, a la idea de la esperanza. Es que hay que dar mensajes positivos a los ciudadanos de Venezuela. Tienen derecho a un país viable, a una política de convivencia, a un horizonte económico distinto, a no tener sanciones que perjudican a la economía, sino colaboración económica. Y eso depende, y permítanme porque me van a acusar de injerencista, pero depende de los actores políticos de Venezuela. Buenas tardes. Quisiera, en principio, ustedes están hablando de representación de países de Europa, asegurando que las condiciones electorales en este momento son las mismas de diciembre de 2015. Sin embargo, no ha sido así el pronunciamiento formal que ha realizado la Unión Europea, quienes han dicho que no van a reconocer el resultado electoral por considerar que estas no son unas elecciones
justas y transparentes. Quería un poco esclarecer la posición de ustedes hoy frente a lo que ha dicho la Unión Europea y de cara a lo que podría ser el 21 de mayo y el desconocimiento por algunos países de la comunidad internacional de este resultado. De igual manera, cuando se habla de un diálogo nacional, usted hablaba de que va a sostener unos encuentros con Henry Falcón, no sé si también con Javier Bertuzzi. En ese diálogo nacional también estarían incluidos representantes del Frente Amplio Venezuela Libre, que han decidido no participar en estos comicios, pero que también representan a una parte del país. Y de igual manera saber qué responde usted a las críticas que hacen sobre su posición como mediador y en este caso como acompañante internacional por a quienes consideran que usted no tiene una posición neutral, sino afín al gobierno venezolano. Muy bien. Miren, esta mañana hemos estado en el Consejo Nacional Electoral y el representante de la oposición, el rector Luis Emilio Rondón, persona honorable donde las haya, siempre me ha parecido una persona súper educada, súper honorable y competente, ha expresado delante de 3 observadores que merecen respeto, que las condiciones, las reglas electorales son las mismas que en la elección a la Asamblea Nacional de 2015. ¿Es probable que lo sepa algún líder europeo mejor que el rector de la oposición de Venezuela? Sencillamente no es posible. Porque aquí tenemos un problema serio de conocimiento de la realidad. Me he pasado tantas veces, en tantas reuniones, incluso en cenas y comidas, explicando cómo se vota, cómo es la famosa máquina, la invulnerabilidad de la totalización desde la máquina, como lo viví en unas elecciones, que hemos llegado al punto de que si gana la oposición, también el sistema electoral es fraudulento. ¿Y si gana el candidato Falcón el domingo? Serán unas elecciones... En fin, estamos, en mi opinión, en un absurdo muy claro. Por tanto, garantías electorales. El rector opositor. El acuerdo que había en Dominicana es el que hacen Falcón, candidato Falcón, y el gobierno. Mire, hay un prejuicio instalado. Hay un prejuicio instalado. Y le puedo decir una cosa, la vida y la experiencia política consiste sobre todo en desterrar los prejuicios y en conocer por uno mismo, como bien ha dicho el exministro chipriota, conocer por uno mismo la verdad. 2, claro, en ese diálogo deben estar, como he dicho, los que han apostado por participar, que previsiblemente será más fácil, y los que no han apostado por participar, algunos de ellos con muchas dudas. He recibido críticas. Bueno, las cosas en la vida se hacen para que sean, no para que te aplaudan. Las de verdad. Eso es lo que he aprendido a lo largo de mi vida. Acepto las críticas. Sí, tengo buena capacidad de diálogo con el gobierno. Con el gobierno del presidente Maduro he dialogado bien. Sé que esto es políticamente inconveniente en este momento en muchas capitales del mundo. Pero tengo la suerte de que hago esto sin depender de nadie, con plena autonomía e independencia. Y por tanto, pues es así. Ahora, la oposición que algunos que me critican, pues a pesar de las críticas, siempre he trabajado por ayudarles. Siempre he trabajado por ayudar a la oposición. Y puedo asegurarles que si estuvieran aquí, todos los líderes, conmigo, no me negarían. No me negarían. Porque he peleado por sus problemas, por más garantías, por muchas circunstancias. Unas veces consiguiéndolo y otras no. ¿Por qué? Porque creo que en una situación de confrontación abierta, el poder tiene ventaja, el gobierno tiene ventaja, y es el gobierno quien más tiene que entregar. Se lo he dicho muchas veces
al gobierno del presidente Maduro. Pero a estas alturas de mi trayectoria política, que he sido presidente del gobierno de España, que es una de las cosas, en fin, más importantes que se puede ser en la política, ¿qué me puede vincular a mí con esta tenacidad con Venezuela? Pues mire, lo que me ha vinculado toda mi vida, intentar que no se pierdan vidas, que no sufra la gente inútilmente, porque uno descubre que a veces con tanta confrontación política, que la gente lo pasa mal, que se pierden vidas, y luego con el tiempo llegas a la conclusión de que ¿cómo fue posible aquello? Este es un gran país y debe tener una gran convivencia y debe ser una gran democracia. Y le puedo asegurar una cosa, solo con la buena fe, solo creyendo en el diálogo, solo renunciando a la pretensión de superioridad, ni moral, ni política, ni ideológica, de ninguna posición. Llegamos a sociedades libres y que convivan razonablemente. Y creo que es muy bueno que haya muchos debates públicos sobre la Venezuela actual, sobre lo que ha pasado en Venezuela en los últimos 20 años, porque eso ayudará. Pero deben estar todos, el que quiera. Y claro que estarán, algunos, seguro. Y por supuesto, quien diga antes de haber vivido las elecciones del domingo que no hay condiciones, o es un adivino o tiene un prejuicio. Porque en toda mi trayectoria política, es decir, cuando hay dudas sobre unas elecciones, primero, el país que hace esas elecciones no suele invitar a que venga todo el mundo. Y aquí, salvo que me corrija el gobierno, salvo a la OEA, se ha invitado a todo el mundo a vivir el proceso electoral.